Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Oiga la palabra del Señor. Cuando estaban aproximándose a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, junto al monte de Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: entren al villarejo adelante. Inmediatamente al entrar encontrarán atado allí un burro, en el cual nadie jamás ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué están haciendo esto?, diles: el Señor lo necesita y lo enviará después inmediatamente. Ellos fueron, encontraron el asno atado junto a una puerta en la calle. Y mientras estaban desatándolo, algunos de aquellos alrededor les dijeron: ¿qué están haciendo desatando el asno? Y les dijeron lo que Jesús les había dicho, y dejaron que lo llevara. Trajeron el asno a Jesús y colocaron sus capas, sus ropas sobre él, y él se sentó arriba. Mucha gente empezó a colocar sus ropas en la calle, y otros colocaron rajas de palma que habían cortado. Y luego ellos fueron adelante, y los que estaban siguiendo gritaban: Hosana, loor aquel que viene en nombre del Señor. Alaben el reinado que viene de nuestro ancestral David. Hosana al Altísimo. Entonces él entró a Jerusalén y fue hacia el templo, y cuando había mirado a todo, ya era tarde. Entonces salió y fue a Betania junto con los 12. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Por alguna razón, Jesús no obedece a lo que nosotros esperamos. Él no hace como nosotros queremos que Él actúe. No dice las cosas que queremos que diga. Él siempre parece desobedecer a nuestras reglas y expectativas. Pero ¿por qué sorprendernos? Nosotros clamamos que Jesús es mucho más que otro profeta, mucho más que un mero profesor de ética o de teología o de religión. Y a la vez quedamos sorprendidos cuando algo hace o algo dice distinto a nuestras expectativas. Cuando Jesús entra en la escena aquí, Él resuelve hacer algo inesperado. Y a nosotros se nos hace difícil hasta aceptar lo que ha hecho. Creciendo en Brasil, yo aún miraba películas y programas de televisión del faroeste americano. Asistía a películas como A Zorro y de los cowboys del faroeste. Leí todos los libros que conseguí de Louis L'Amour, un gran escritor de libros románticos, novelista del faroeste. Y no realmente aprendí cuál era la realidad de esos tiempos o de esa gente que allá vivía. Pero sí fui aprendiendo algunas cosas aquí y allá sobre caballos, sobre vacas y sobre animales de carga. Una lección mi papá también me explicó.
diciendo que en una cierta ocasión en que él era niño, resolvió que él iba a montar sobre un becerro que estaba en el corral de su papá. Intentó hacerlo una sola y única vez, pues el animal no estaba acostumbrado con la idea de que alguien se sentara encima. Y aunque para mí como niño, como él, quizás a muchos otros, pensábamos que un ser humano montado en un animal es algo muy natural. Le aseguro que el animal montado a él no es en nada natural. Él tiene que ser preparado, enseñado, llevado a aceptar el concepto de que se pongan algo de peso sobre su espalda. Lleva tiempo acostumbrándole hasta que esté listo de someterse a que alguien se monte arriba. Y de inicio la experiencia de aquel que va montado no es de las mejores. Pues el animal pelea contra aquel que quiere montarlo hasta que acepta su derrota. Jesús bien sabía que el burro, el asno que había encomendado por medio de sus discípulos, jamás había sido montado. No estaba acostumbrado, quebrantado a ser un animal de carga o animal para que alguien le montara encima. Ese animal llevado ante Jesús no iba de buen humor para servirle de coche. Seguro Jesús montó encima de la bestia apenas porque tenía 12 discípulos a su alrededor para poder controlar ese animal, utilizando sus cuerpos como paredes, de tal forma que el animal no más podría ir adelante y no para atrás, ni para un lado ni al otro, obligado por la presión de cuerpos humanos sobre él para caminar hacia Jerusalén. Las gravuras que he visto a lo largo de mi vida siempre apuntaron a una escena idílica, a una escena pacífica, de tranquilidad. Jesús calmamente entrando en Jerusalén, montado en comodidad, mientras la multitud a su alrededor clama y proclama la bendición llegada de Yahvé. Pero eso no fue la experiencia. Sí, la multitud estaba clamando y reclamando a Jesús como Mesías, como aquel que vendría en nombre de Yahvé, descendiente del rey David, para tomar posesión y control de Jerusalén, pero el visual que Jesús nos da ya es muy distinto.
si de veras no entra en un caballo de guerra potente, demostrando su control, su autoridad, su fuerza. Pero tampoco Jesús entra en Jerusalén en un asno ya acostumbrado a llevar cargas y personas. Él entra montado en un animal rebelde. Imposible para que él lo guiara, controlara, manejara. Una visión de alguien que no está en control, que no exhibe poder, fuerza, coerción. Y es exactamente en ese sentido que Jesús entra a Jerusalén. No como una fuerza dominante, sino un siervo. Alguien quizás tenga autoridad, pero no la ejerce por violencia, por fuerza, por intimidación. Y aquellos que deberían de servirle actúan como este animal de carga, no acostumbrado a ceder a quien debería de ser su amo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros reaccionaremos así con Jesús? Diciendo por un lado que Él es Rey, Señor, Mestre, Mesías, Dios en nuestra presencia, pero actuando de forma contraria, rebelándonos contra servirle de buen grado. ¿Hasta cuándo seremos como este asno, este burro, que no se cede al toque, la dirección y la instrucción de aquel quien debería de ser nuestro Señor?